Buenas noches, estimados estudiantes de Derecho, abogados, docentes y público en general. Mi nombre es Freddy Jesús Aburto Tazaico y en esta oportunidad estaré en calidad de moderador de la espectacular ponencia que recibiremos el día de hoy por parte de la doctora Parenca Patricia Correa Pérez, contando con el magistral tema académico ABC de las contrataciones públicas. Cabe precisar que la ponente es abogada, ha realizado doctorado en Derecho, maestría en Derecho Penal, Procesal Penal, especializada en ciencias políticas en la Conrad Adenauer Miraflores Lima, abogada litigante asociada con el Estudio Jurídico Correa y Abogados, catedrática de la Escuela Técnica de Policías de la ciudad de Tarapoto, así como también es conferencista a nivel nacional e internacional. Recordarles que deben de registrar su asistencia a través de la plataforma de Zoom. Asimismo, hacer reconocimiento que pueden realizar sus preguntas al finalizar la sesión del día de hoy, ya sea a través del chat o como también se le puede conceder el uso del audio y video. Sean bienvenidos al primer diplomado de actualización de Derecho Administrativo, Gestión Pública y Delitos contra la Administración Pública. Organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, se le concede el uso de la palabra. Estimada doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas noches con todos ustedes, un gusto y un placer poder compartir este diplomado con alumnos y profesionales que estoy seguro que están dando mucho más allá de la tarea de poder corresponder a los temas con grandes profesionales como los hemos visto pues en la publicidad de este diplomado. Agradezco la confianza y espero estar también a la altura de poder corresponderles con la cátedra del día de hoy. Bueno, empezamos, voy a compartir unas diapositivas. Permítanme. Ahí está. ¿Logran ustedes ver la diapositiva? El ABC de las compras públicas. Excelente. Muchísimas gracias. Me van a disculpar, estoy un poquito de la garganta. Un poquito mal. Sin embargo, acá estamos. Bueno, el día de hoy, jóvenes, vamos a tocar un tema muy importante que es el ABC de las compras públicas. ¿Por qué indico que es importante? Porque absolutamente todos nos movemos dentro de una sociedad que necesitamos adecuarnos a dar ciertos tipos de servicios y que se nos brinden servicios, ¿no? Nosotros como ciudadanos, al estar dentro de una jurisdicción, dentro de un pueblo, de una ciudad, de un país, etcétera, y habiendo autoridades y manejando la Constitución orgánicamente y jerárquicamente, como lo manejamos en nuestro país, se deben de cumplir ciertos requisitos y aspectos al momento de ingresar a trabajar al Estado o de querer trabajar en el Estado. Pero sobre todo, no solamente trabajar, sino el realizar las compras públicas para el Estado. Gracias, Karim. Entonces, aquí el tema muy importante. Ahí también viene el tema, ¿qué es la contratación pública? ¿Y por qué influye en la calidad de vida del ciudadano? Debo precisarles a ustedes que si alguien tiene una pregunta durante la exposición, sería muy interesante que me levante la mano a través del chat, pedir el uso de la palabra, para poder hacerlo mucho más dinámico. Como dicen en mi pueblo, caliente, caliente se hacen las cosas, ¿no? Déjenme indicarles que yo radico, vivo y soy de la ciudad de Tarapoto. Mientras tanto, cualquier cosa, de repente algún colega desea conocer o tener información sobre los juzgados en esa ciudad, gustosa les daremos apoyo. Entonces, les indicaba, si alguien desea nuevamente querer interrumpir la clase con una consulta o querer precisar un punto o algo por el estilo, no hay ningún inconveniente. Lo podemos hacer en la misma conferencia o exposición que se les va a dar, ¿no? Ahora, vamos empezando. La definición de contrato siempre contempla pues nuestro Código Civil, que podríamos entender de que se trata un acuerdo entre dos o más partes, ¿no? Donde se regulan ciertas modificaciones de obligaciones o derechos entre ellos. Básicamente,
los más importantes en el ámbito de una contratación pública en un proceso de contratación con el Estado, ¿verdad? Lo más importante, jóvenes, también es que, ¿qué se hace de ese proceso? Es que es el interés público lo más importante. Podríamos, por ejemplo, identificar el proceso de contratación pública, en efecto, que se trata de un proceso mediante el cual una entidad busca abastecerse de bienes, servicios, obras, por lo que se hace el proceso de una contratación pública y le hace una característica mucho más importante, porque con ella, ¿qué es lo que se va a buscar atender? Pues una necesidad, la necesidad de una población que va a tener un fin público, ¿verdad? Yo creo que hasta ahí todos estamos claros. ¿Qué es la contratación pública? ¿No? Entonces, si nosotros observamos el concepto, dice, es el proceso a través de una cual una entidad pública se abastece de bienes, servicios y obras de manera oportuna bajo las mejores condiciones de precio y calidad para la satisfacción de una finalidad pública en busca de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, ¿verdad? Acá vemos la entidad pública y en la mano derecha, que es lo que podrían brindar hacia la entidad pública, los bienes, servicios, consultorías y obras, ¿no? Entonces, de esta contratación pública va a constituir, pues, que estas entidades se abastecen de ese tipo de servicios, pero de una forma muy eficiente, para poder atender oportunamente las necesidades de la población que participa, ¿no? ¿Para qué se realizan las contrataciones públicas? Como podemos observar en esta diapositiva, para satisfacer una necesidad pública, para alcanzar un resultado en un beneficio de la población y satisfacer, pues, un fin público. Dentro de ellos, jóvenes, hay que tener en cuenta que de esas contrataciones o de quienes participan en este proceso de contratación con el Estado, pues las entidades públicas que contratan tanto como bienes, servicios, obras, para atender ciertos tipos de necesidades de esa población o de un grupo determinado de personas. Sobre ese punto debemos mencionar que existen dos criterios que vamos a tomar en cuenta a lo largo de la exposición, ¿no? Para determinar si en una entidad debe o no debe observar la normativa de las contrataciones del Estado para efectuar sus contratos correspondientes. Dentro de las cuales vamos a empezar con su finalidad, que es la finalidad pública dentro de las cuales está dentro de las contrataciones del Estado. Como podemos observar, es el interés público que va a desear satisfacer la contratación y que esté ligada o relacionada a la naturaleza de las funciones de la entidad en concordancia con sus objetivos estratégicos. Digamos, nosotros, en el lugar donde estamos, ustedes desde Arequipa, yo desde la región San Martín, se apertura un nuevo hospital, cada uno en las zonas correspondientes. Pero no solamente se trata de construir el edificio, el local del hospital, ¿verdad? Sin embargo, para poder dar una atención médica oportuna para un asegurado del Estado, ¿qué es lo que va a necesitar para poder implementar el Estado? Definitivamente van a necesitar muchas cosas, muchos servicios, bienes, materiales, etcétera, dentro de las cuales se va a hacer, pues, ¡pum!, la lista. Jaime, te escucho. Estimado Jaime, ¿me escuchas? Bueno, creo que Jaime se le levantó la manito por ahí. Indicaba lo siguiente, dentro de las cuales, por ejemplo, yo me enfermo, vemos a una persona enferma, para poder abastecer a esta persona, el Estado va a tener que hacer contrataciones, ¡pum!, para obtener los servicios de los muebles, ¿no? El estetoscopio, las medicinas, la sábana, la computadora, el equipo médico, las camillas, etc. Asimismo, jóvenes, dentro de las cuales, para poder abastecer ese tipo de bienes, servicios, productos, etcétera, siempre se van a ver ciertos criterios en las contrataciones del Estado, dentro de las cuales yo siempre les he recomendado que se deben de ver mucho más allá de lo que normalmente uno como profesional o uno como empresario o como ser parte de la contratación del Estado para poder visitar,
se deben ver básicamente primero el criterio objetivo y el otro es el criterio subjetivo. Dentro del criterio objetivo, ¿qué quiere decir? Que si una entidad necesita contratar un bien o un servicio o una obra, para ello tiene que asumir el pago con cargos a fondos públicos, pues estamos hablando de que tiene que cumplir el criterio objetivo, ¿no? Entonces, vamos a advertir que determinada entidad tiene cierto tipo de necesidad para contratar un bien, un servicio, la obra, y qué sector del pago le corresponde con cargos a fondos públicos, ¿verdad? Esa es la parte del criterio objetivo. Ahora, con el criterio subjetivo, tenemos que tomar en cuenta que los criterios subjetivos, que es básicamente determinar la organización, va a constituir de una entidad pública bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones y determinados observaciones, de lo que dice nuestra ley, en contrataciones del Estado en el artículo 3, y que el reglamento de la ley y esos dispositivos se van a encontrar en la obligación siempre de observar normativas de contratación pública, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan efectuarse sus contrataciones en las entidades y vamos a poder encontrar considerandos donde hay entidades bajo el ámbito de la normativa, como el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y esto aunado a ello que va a tener anexo a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, las universidades públicas u otras organizaciones, dentro de la capacidad que nos dice pues el artículo 3, tienen que contar con una capacidad de autonomía suficiente que le permita gestionar por sí mismo sus propias contrataciones, ¿ya? ¿Por qué? Por ejemplo, puedo mencionar que muchas de las consultas que formulan guía de opinión están relacionadas con poder determinar si una unidad ejecutora se considera pues una entidad pública bajo un ámbito de aplicación de normativa que siempre va a ser importante presentar pues en tanto dicha organización cuente con autonomía, con capacidad para poder gestionar sus propias contrataciones. Será entonces en ese momento que la entidad pública debe hacerse cargo de ello. Por lo tanto, se debe observar lo dispuesto en la normativa para su contratación. Si no cumple dentro de esa normativa, como le había indicado del artículo 3 de contrataciones con el Estado, no vamos a poder llegar a nada. Dice, ¿quiénes participan en la contratación pública? Como podemos observar, los proveedores y la entidad pública. Cabe mencionar que los proveedores van a ser los agentes más importantes que permiten el abastecimiento de una entidad pública, de los insumos que requieran pues para atender las necesidades de un grupo de personas, de la población, etc. Cuando de proveedores del Estado, siempre pueden ser personas naturales, personas jurídicas, o incluso pueden estar conformados por estas personas en forma mixtas, siempre y cuando puedan proporcionar a prestar servicios, a ejecutar la obra según el requerimiento de la entidad o de los distintos funcionarios órganos que van a intervenir en la gestión de las contrataciones. En primer lugar, pues se encuentra el titular de los proveedores del Estado, donde siempre van a pedir a las personas naturales, a las personas jurídicas que puedan estar conformadas por estos tipos de personas, donde esos proveedores van a poder proporcionar o prestar los servicios, ¿verdad? Siempre y cuando, pues, según el requerimiento de la entidad, distintos funcionarios y órganos van a intervenir dentro de ello. ¿Ya? Ahí no nos olvidemos. Entidad pública, bueno, ya saben que tiene que ser cualquiera que corresponde al Estado. ¿Quiénes intervienen en la gestión de la contratación? Podemos observar en nuestra diapositiva el titular de la entidad, el área usuaria, el comité de selección, el órgano encargado de las contrataciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del titular de la entidad, siempre pues va a ser la persona, el funcionario que ejerce la más alta autoridad ejecutiva. Y para eso debemos observar que estas normas dentro de la organización interna, el titular de la entidad es el que va a ejercer pues las mayores funciones comprendidas en la ley y el reglamento para la aprobación y autorización
y sobre todo la supervisión de los procesos de contratación de los bienes, servicios y obras, ¿no? Ahora, otra dependencia que también tiene una especial relevancia en el proceso de contrataciones públicas es el área usuaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquella dependencia cuyas necesidades siempre se van a pretender que esas necesidades tienen que ser atendidas con una determinada contratación. Especialidades, canalizar más que todo los requerimientos formulados por otras dependencias. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de colaborar, participar en la planificación de las contrataciones y la historia. Además, realiza la verificación técnica de las contrataciones para efectos de otorgar una conformidad, ¿verdad? El punto más importante donde quizás muchos, bueno, uno de los más importantes, porque son varios puntos importantes, donde quizás muchos flaquean y donde muchas de las autoridades son procesados, están también dentro del comité de selección. ¿Por qué el comité de selección? Este comité de selección siempre va a ser el órgano colegiado que tiene como principal función seleccionar al proveedor que finalmente puedan brindar los bienes y servicios u obras requeridos por el usuario a través de una determinada contratación, ¿verdad? También es importante el órgano encargado de las contrataciones. ¿Por qué? Porque este órgano o esta unidad orgánica que realiza las actividades relativas a cualquier tipo de gestión va a ser de abastecer y que cada entidad incluye también entre sus funciones la gestión administrativa de los contratos de los proveedores, ¿verdad? Hasta ahí yo creo que todos estamos claros. ¿Quiénes tienen derecho a participar en una contratación pública con el Estado? Todas las personas naturales, jurídicas que cumplan con los requisitos para participar en los procedimientos de selección convocados por la entidad del Estado, ¿verdad? También otro tema que nos respalda con respecto a que todos podemos participar sin exclusión alguna, a excepción de cumplir ciertos requisitos para poder participar, mucho más allá, que se los voy a explicar más adelante, también nos ampara nuestra Constitución, ¿verdad? Pero definitivamente siempre y cuando se cumplan los requisitos que vamos a mencionar. Justo acá. ¿Cuáles son los requisitos para poder participar en un procedimiento de selección convocados por una entidad pública? Como podemos observar ahí, uno, tenemos el Registro Nacional de Proveedores, el RNP. Según como se trate del respeto de la contratación y las consultorías y obras, siempre pues van a existir requisitos que se deben de cumplir para el Registro Nacional de Proveedores. Primero necesitamos acreditar pues el cumplimiento de ciertos ejecutores, requisitos, condiciones para finalmente encontrarse inscrito en el registro de ejecutores de obra que ocurren dentro de los consultores. Para ello existen pues las categorías y las especialidades. Doctor Manuel, le escucho. Doctora, muy buenas noches. Doctora, una consulta. Mi pregunta es la siguiente. Claro. Usted está hablando del aspecto de los proveedores, el aspecto de los requisitos técnicos y todo lo demás. O sea, estaba hablando de la persona que me va a proveer el producto, el servicio que yo necesito como entidad del Estado, ¿no? Ya sea papel, ya sea, no sé, lapicero, etcétera, ¿no? Pero, doctora, mi pregunta es... Claro, bienes o servicios, claro. Pero en este caso concreto, ya que usted tomó como partida el tema del COVID, porque vi una persona ahí echadita en una cama en la primera diapositiva, creo que usted dijo, se entiende que son en época de COVID, el Estado peruano requirió la compra masiva de mascarillas, ¿no? Y otros implementos. Entonces mi pregunta ya no iba por parte del proveedor, sino era por parte de la entidad emisora o la entidad que necesitaba. Mi pregunta, doctora, es porque mucha gente cuestionaba y salió en los medios de comunicación de que las mascarillas eran de mala calidad, que si eran chinas, si eran coreanas, o eran japonesas, o eran tailandesas. Mi pregunta es esto, ¿cómo yo puedo contratar bien un servicio si de repente yo no soy la persona adecuada? Es decir, por ejemplo, yo soy un abogado, pero yo no puedo saber qué es lo que necesita un médico, por ejemplo, para Minsa, digamos, ¿no?
un estetoscopio de marca alemana, una máquina de radiografía suiza, qué sé yo, ¿no? O sea, ¿cómo yo como entidad, cómo puedo saber, cómo puedo, de repente no estoy de acuerdo con esta empresa que me va a ofrecer, ¿cómo puedo cuestionar? Mi pregunta es, o Ya. sea, a nivel del Estado, ¿cómo puedo cuestionar ese Tú, aspecto, doctor? por supuesto, déjame responder. Dentro del tema que vamos a tocar, vamos a ver qué tipos de contrataciones con el Estado hay. Por ejemplo, en temas de pandemia y de COVID, si bien es cierto, la necesidad ha sido mucho más masiva y ha sido pues urgente y necesaria, no han habido licitaciones para poder participar en sus procedimientos de selección. También existen las contrataciones directas, ¿no? Donde definitivamente el hospital dice, ¿sabes qué? ¿Cuál empresa es la que nos está ofreciendo la cantidad de mascarillas para poder abastecer a toditos los trabajadores públicos? Listo. Esa empresa tiene 2 millones de mascarillas, perfecto. Pero nosotros somos más de 5 millones de personas a quien tenemos que abastecer a nivel nacional. Otra empresa, ¿cuánto tienes? Y así van haciendo contrataciones directas correspondientes, cosa que ha sucedido en esta etapa de pandemia y de COVID. En los procesos de selección que normalmente se dan vía común, vía procedimiento común, siempre se van a ver ciertos requisitos como si la empresa que está participando o el proveedor que está participando en la licitación pública no tiene antecedentes de retrasos, multas, cuánta es la calidad que va a ofrecer, eh, marca, color, etcétera. Dentro de las cuales lo vamos a explicar para que me entiendas un poquito más. Sin embargo, déjame decirte que no solamente le corresponde al proveedor dar su buena característica de producto, de empresa, etcétera, sino que van a haber dos cosas. O bien la entidad pública te contrata, cierto, por ser uno de los mejores propuestas que has tenido o que ha tenido de todos los proveedores, o definitivamente hay un reglaje por debajo, como se podría decir. Por eso es que difícilmente vamos a poder observar que realmente todos van a cumplir los requisitos correspondientes para poder ver, ¿sabes qué? Si tú eres médico, a mí no me importa si tú eres médico, con tal que a mí me vendas el producto, qué sé yo, productos de limpieza, que no tienen nada que ver con lo uno y con lo otro. Pero si tú me demuestras que dentro de tu empresa los productos de servicio de limpieza se enfocan en mí, de que realmente me va a servir en lo que voy a necesitar para poder dar el fin público, lo voy a tomar, ¿no? Ahora, que el Estado escoja el menos, que tiene menos calidad, el que no abastece de mejor forma, etcétera, es otra cosa, pero ellos siempre tienen sus procedimientos de las cuales los vamos a mencionar un poquito más adelante. Pero esa es mi respuesta general, estimado Manuel. Doctora, una consultita más para no incomodarla, disculpe, ¿no? Por ser preguntado, ¿no? No, no te preocupes. Mejor. Muy amable, doctorita. No, una consulta más. En el caso de las municipalidades, los gobiernos regionales o los gobiernos locales que siempre hacen compras masivas y salen un montón de compras por millones de soles, mi pregunta es una consulta. Si un regidor o un funcionario de la municipalidad no está de acuerdo de repente con la licitación que va a realizar el alcalde o el consejo municipal, puede interponer su libro de actas o en su sesión de consejo que no está de acuerdo, porque ojo, porque de repente pueden licitar de repente una compra grande y de repente nunca en el papel está la compra de repente, pero en la realidad de repente no hay nada para efectuar las responsabilidades penales de repente, ¿no? Ahora, yo te explico algo. Las funciones de los regidores es la supervisión, ¿verdad? Ellos pueden pedir información, mas no pueden hacer mucho más allá de lo que sus cargos les permitan. Vamos a empezar. Segundo punto, si tú ves que hay una irregularidad en el tema de contratación y no te están dando toda la información pública, a pesar de que hay una ley de acceso público a cualquier documentación pública, no te la dan, ya paras las antenitas, y como abogado, ¿qué es lo que normalmente recomendamos? Cuando ves que hay un tipo, escucha, yo sé que esa persona, digamos, ¿no? O ese proveedor tiene amistad o relación familiar, cosa que está prohibida, con la entidad pública que está el encargado del área usual, por ejemplo, ¿no? Entonces yo digo, pero como yo lo sé, pero ¿cómo lo demuestro? Están habiendo falencias, puedes hacer dentro de si tú mismo eres el mismo proveedor, puedes hacer las observaciones dentro
de la licitación correspondiente. Eso es uno. Pero si tú no eres proveedor y sabes que hay una irregularidad, lo primero es la Fiscalía de Prevención de Delitos. Inmediatamente, antes de que termine la convocatoria o la selección correspondiente de la licitación, la Fiscalía de Prevención de Delitos se les informa inmediatamente con la denuncia y en un plazo máximo de 72 horas, investiga, averigua, va, levanta acta, pregunta y requisita. Si inmediatamente ven que realmente hay mucha irregularidad en la licitación pública, automáticamente se solicita la paralización e inmediatamente lo mandan a la Fiscalía Penal para continuar con la investigación. Si no ves que no se soluciona. ¿Sí, Manuel? Sí, doctora, muchísimas gracias por sus aportes y muy atento, muy amable, gracias. No te preocupes, doctor. Muchísimas gracias. Discúlpenme, estoy un poquito con la garganta nuevamente. Habíamos quedado que el Registro Nacional de Proveedores, de acuerdo a lo que uno considera a cuál fin de licitud va a postular, tiene que cumplir esos ciertos requisitos, ¿verdad? Ahora, ¿dónde se puede hacer el Registro Nacional de Proveedores? Si ustedes necesitan, dicen, ya, está bien, yo sé que necesito inscribirme en el RNP. ¿Dónde? Pues jóvenes en la OCE, doctores en la OCE. Yo, como persona natural o jurídica, me acerco a la OCE y digo, ¿sabes qué? Quiero hacer contrataciones con el Estado. Por ejemplo, mi persona, yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero enseñar en la Escuela de la Policía Técnica, Listo, los suboficiales. Sin embargo, a mí me piden tener mi código del RNP, poder contratar con el Estado, ¿verdad? Inmediatamente, como yo quiero dar mis servicios profesionales a una entidad, una institución pública, inmediatamente pago mi derecho y me dan mi código de RNP, que eso tiene para largo rato, a excepción de que yo quiera realizar pues otro tipo de servicio y poder contratar ya pues que si yo no solamente servicios profesionales, sino bienes para cierta entidad, que cada uno corresponde un pago distinto, pues, ¿no? Ahora, para participar en los procesos de contratación con el Estado, es no tener inhabilitado mi derecho a poder participar o tenerla suspendida en este caso. En un proceso de contratación, el no tener impedimento para contratar con el Estado, de acuerdo con el artículo 11 de nuestra ley de contrataciones con el Estado, el primer extremo de ese segundo requisito siempre se va a referir a, por ejemplo, el hecho de que un proveedor se encuentre con una sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado, consistente pues, ya sea una inhabilitación temporal o definitiva, por la cual no va a poder contratar con el Estado según sea la temporalidad o la sanción. Nos vamos a referir pues que se encuentra siempre suspendido su derecho de participar en un proceso de contratación. Por ejemplo, cuando no se ha cumplido pues, con actualizar la información establecida para el RNP, se suspende el registro correspondiente. Esa es otra forma de poder ver las inhabilitaciones son pues cuando tienes unas sentencias dolosas, ¿verdad? Y te dicen, tú como funcionario público no vas a poder, estás inhabilitado de poder ejercer cualquier cargo público o contratar con el Estado correspondiente. Esa es una forma. Otra forma de suspensión es de repente porque hayas ingresado algún documento falso para poder postular a esa licitación, que durante el proceso se dan cuenta y dicen, no, inmediatamente, no solamente te inhabilitan, sino que te ponen multas de acuerdo a la ORP y al impuesto generado por el año que corresponda, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de temas de contrataciones con el Estado. Ahora, si nos vemos el punto 3, cumplir con los requisitos técnicos inherentes a la naturaleza del servicio, a la comercialización del bien, siempre pues nos vamos a referir a los diferentes supuestos que establece que en el artículo de contrataciones del Estado, que constituyen siempre distintos conflictos de intereses. Por ejemplo, si nosotros vemos que una determinada persona no puede participar en un proceso de contratación pública por los vínculos que pudieran existir en el marco de un determinado proceso de contratación,
Eso significa, pues, que sí, establecer que las personas que ejerzan cierto nivel son funciones con cierto nivel de influencias, como podría ser un presidente de la República, no va a poder contactar, pues, con el Estado, ¿no? Y a título personal, ni a través de una empresa en algún proceso de contratación, ni a través de un familiar hasta el 4º grado de consanguinidad, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el papel de la OCE en las contrataciones públicas? Dice, el papel de la OCE es regular y supervisar los procesos de contratación que realizan las entidades públicas, cautelando la aplicación eficiente de la normatividad y promoviendo las mejores prácticas para el uso óptimo de los recursos públicos y la satisfacción de las necesidades de la población. O sea, ¿quién va a ser la persona encargada de estar por encima mirándote cómo hace su contratación? Si va a haber alguna irregularidad, si ves que tú como entidad pública informas esta cierta irregularidad y otras cosas más. Ahora, ¿cómo se realiza un proceso de contratación? Se realiza en 3 fases. Los actos preparatorios, los procedimientos de selección y la ejecución contractual. De las actuaciones preparatorias, ¿qué es lo que es? O sea, ¿cómo es esta etapa? ¿Qué ocurre en las actuaciones preparatorias correspondientes? Déjenme decirles que el manual de contrataciones del Estado, de la formulación de cualquier tipo de requerimiento, también va a realizar la indagación de mercado, que va a generar un expediente de contratación. Se va a designar al órgano encargado o a cargo de la persona o la entidad que está a cargo del procedimiento de selección, y se elaboran también las bases de los procedimientos de selección, tanto ya sea de cualquier tipo de licitud, para que se realicen, se va a realizar dentro del manual de contrataciones con el Estado. Esta actividad de los actos preparatorios va a consistir más que todo en realizar las averiguaciones pertinentes que te van a permitir determinar el valor estimado o el monto de la contratación. Para ellos, pues, se pueden tomar en cuenta los datos históricos de la empresa, del proveedor, las contrataciones realizadas anteriormente, tanto como para el sector público como el privado, tomando en cuenta la información disponible. Hay que tener en cuenta que si tú no solamente licitas con una entidad pública o privada correspondiente, hay un sistema que te va a decir en cualquiera de los dos cómo es que te ha ido, cuánto has abastecido, si has cumplido dentro de el tiempo que tú has ofrecido entregar correspondientemente, ¿no? Todos los datos históricos que te van a intervenir como proveedor, ya seas si te retiras a tiempo, no te retiras, si postulas una vez, todo te va a salir absolutamente. Ese dato histórico tiene que estar impalpable, tiene que estar limpio, por decirlo así, para que tú puedas tener mucho más accesibilidad a las contrataciones del Estado, ¿no? Ahora, ¿quién va a ser la persona que va a formular este requerimiento? El requerimiento es elaborado por el área usuaria de la entidad, aquella que tiene la necesidad de adquirir un bien, un servicio, la ejecución de una obra, en virtud de sus funciones y a la finalidad pública que persigue la contratación. Aquí es quizás la acción más importante que se realiza durante esta etapa de actuaciones preparatorias y va a consistir precisamente en realizar adecuadamente una formulación, ¿no? Considerando cuáles son las especificaciones técnicas, cuáles van a ser los términos de referencia o el expediente técnico según lo que va a corresponder al objeto del tipo de contratación. No sabemos que si lo que se necesita contratar es un bien, entonces se va a tener que elaborar las especificaciones técnicas. Y si lo que necesito es contratar, ya sea en servicios, voy a necesitar formular adecuadamente las referencias, el caso de la obra del expediente técnico, ¿no? Pero ¿quién va a ser el responsable de formular este tipo de requerimientos dentro de esas etapas de actos preparatorios? Va a ser el área usuario, ¿verdad?
Esta va a ser la dependencia que va a tener como responsabilidad la definición de los bienes y servicios u obras que ocurre el requerimiento correspondiente. Ahora, ¿qué es la indagación de mercado y quién lo realiza? Acá, si podemos ver en un chat, no, es el link. La indagación de mercado son las averiguaciones previas que te van a permitir definir el valor de la contratación. La indagación de mercado va a contener el análisis respecto a la pluralidad de marcas, postores, así como de la posibilidad de distribuir la buena prueba. Cuando nosotros mencionamos esto, siempre es importante indicar que esa actividad va a consistir relativamente en todas las averiguaciones pertinentes que te van a determinar el valor estimado o el monto del tipo de recontratación. Y para ello se pueden tomar en cuenta, como les había indicado anteriormente, datos históricos, las contrataciones realizadas anteriormente por ser el sector público o ya sea privado, tomando siempre en cuenta las cuentas de las cotizaciones e informaciones disponibles que te van a permitir realizar un análisis respecto a todas las pluralidades de marcas y ya también de costos, ¿no? De tal manera que al momento de interactuar con el mercado y hacerlos, voy a poder verificar si es que va a poder ser atendido por una pluralidad de postores o si existe también diversidad de marcas o de otra cosa que lo va a permitir la estación del mercado de poder determinar la posibilidad de distribuir la buena prueba, ¿no? En este último caso, voy a poder verificar si el requerimiento va a poder estar cubierto por un solo proveedor o en caso contrario, si va a tener que ser cubierto por varios, ¿no? Y distribuir la buena prueba en más proveedores en este caso. ¿Qué es el PAC? En otro chat acá. Dice, pregunta desde Pascual Panca. ¿Ese procedimiento desde qué monto se aplica? ¿Cuál procedimiento? ¿De los actos preparatorios, estimado Pascual? ¿A eso me indicas? No te leo, Pascual. Doctor Pascual, a ver. ¿A cuál procedimiento te refieres? Porque ya vamos en 2 etapas. Sobre el monto. Ahora vamos a tocar a cuánto ascienden los montos correspondientes. Todavía no vemos esa parte. Entonces, esa es en la tercera etapa recién correspondiente. Recién vamos en la segunda. ¿Ya? Dame un momentito para poder indicarte cómo van a ser las contrataciones y a partir de qué montos o a partir de qué ciertas especialidades. Dame un momentito, por favor. Ahora, con respecto al PAC, el Plan Anual de Contrataciones. Como podemos observar en nuestras diapositivas, es un instrumento de gestión indispensable para que la institución pueda contratar bienes, servicios y obras durante el año fiscal, orientados al cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en el plan operativo. El Plan Anual de Contrataciones contiene las contrataciones cubiertas con el presupuesto institucional de apertura, con independencia de que se sujeten al ámbito de la aplicación de la ley y la fuente de financiamiento en este caso. Ahora, cuando hablo de la ley y la fuente de financiamiento, hay que tener en cuenta, a ver, por la experiencia de venir asesorando este tipo de empresas, si una licitud, digamos, que por el bien o los servicios que se van a obtener, digamos que tienen un valor de 2 millones de soles, digamos. Es claramente lógico que al momento de buscar a un proveedor para que abastezcan este tipo de servicios, tiene que tener la carta fianza correspondiente de este tipo de monto. ¿Qué pasaría si yo tengo toda la voluntad y todos los requisitos para poder postular a una cierta concurso de licitación? Pero si yo no cumplo con el abastecimiento de cualquier banco, que, ojo, tenga el permiso de hacer también contrataciones con el Estado, tener una fuente de financiamiento con esta empresa, porque no todos los bancos tienen el derecho de acceder a esto, ojo, o todos las cooperativas, etcétera, no todos.
Si tú no tienes esta carta de fianza económica, aval por un banco correspondiente, ¿crees que vas a cumplir con el requisito para poder hacer la licitación con el Estado? No, porque es el monto que corresponde que vas a tener que gastar muy independientemente de lo que tú vas a recibir como ganancia. Pero eso es lo que tú tienes que darle, la estabilidad a la entidad pública que realmente vas a poder coberturar con todo ese monto. Y no solamente de bienes o servicios, sino del monto económico para que tú puedas asegurar la entrega del bien correspondientemente, ¿verdad? Ahora, ¿qué papel juega el órgano encargado del procedimiento de selección? El órgano encargado del procedimiento de selección puede recaer siempre a un comité de selección o puede estar constituido por el órgano encargado de contratación, según trate del tipo de procedimiento. ¿Quién será el órgano encargado de conducir ese procedimiento como parte de sus funciones? Va a ser justamente para la conducción y la realización de ese procedimiento hasta la culminación, siempre va a ser por el órgano encargado de la producción, en este caso, ¿ya? No nos olvidemos. El expediente de contratación es el conjunto de documentos que van a conformar una contratación, ya sea de bienes, servicios u obras. El órgano encargado de contrataciones va a entregar al presidente del comité de selección el expediente aprobado correspondientemente, para que dicho comité se instale y elabore los documentos de procedimiento de selección y realice la convocatoria, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de ese tipo de expediente de contratación, siempre va a tener el conjunto pues, de documentos que desde el inicio de la formulación de este requerimiento hasta el final del proceso, tiene que tener todas las documentaciones relativas, ya sea con todas sus controversias, sometidos, sus observaciones, pero siempre y cuando tengan su mecanismo de solución dentro del expediente, ¿ok? Esta pues va a ser la dependencia que va a remitir el expediente al funcionario competente para su aprobación. Procedimientos de selección. Justo como la pregunta que me había indicado o me había realizado el primer compañero, tenemos la licitación pública, los concursos públicos, la adjudicación simplificada, la selección de consultores individuales, la comparación de precios, la subasta inversa electrónica, las contrataciones directas, como los habíamos mencionado por el tema del COVID, por ejemplo, las compras corporativas, los catálogos electrónicos de acuerdo a marco y los concursos de proyectos arquitectónicos. Ahora, si nosotros nos basamos en el tipo de contrataciones que acabamos de mencionar, no todas tienen la misma forma de postulación para poder acceder a este concursos públicos, a ese tipo de licitaciones públicas. No, todas tienen una forma pequeña, diferenciable, para poder acceder y de realizar ese tipo de contrataciones o poder participar en ese tipo de contrataciones. Por ejemplo, en la licitación pública, para cualquier tipo de servicio en general, de los concursos públicos, es, primero, sale la convocatoria. Luego, todo el registro de participantes que están interesados en la convocatoria, ¿no? Luego del registro de participantes, se da, pues, inicialmente, tienes que cumplir con los requisitos que te dan la convocatoria. Si tú cumples, automáticamente te aceptan como participante. Luego, tienes que hacer la formulación de consultas y observaciones. ¿A qué se refiere con formulación, consultas y observaciones? Si tú indicas, ¿sabes qué? Yo como entidad pública digo, yo necesito que este proveedor tenga 5 años de experiencia. Y si tú no cumples, no se puede participar. Sin embargo, yo que tengo 4 años y 11 meses y 25 días, todavía no voy a cumplir mis 5 años, en unos días más, que ya salió la convocatoria. Puedo indicar, puedo hacer automáticamente mi formulación de consulta y observación, indicar, ¿sabe qué? Señor Tribunal del Estado o encargado del área usuario, por favor, déjeme participar por motivo de que yo en unos días ya cumplo mis 5 años y no voy a tener
inconveniente y es el único requisito que considero que debería de dar accesibilidad, etc. Luego de ello, no solamente puedes hacer ese tipo de observaciones, sino que si yo sé que hay un proveedor que está postulando y sé que por ahí no cumple con el requisito o tiene un documento falso, inmediatamente yo informo en mi formulación de consultas y observaciones que necesito que le saquen a tal proveedor, ¿no? Cosa que normalmente sucede, más que todo en licitaciones grandes. ¿Qué va a hacer inmediatamente la entidad o el área encargado? La absolución de consultas, de observaciones e integración. ¿Ok? Luego de ello, va a ser la presentación de ofertas por parte de ¿quién? Por parte de los proveedores. Como les indiqué inicialmente, ya sean marcas, precios, pluralidad de beneficios que le puedan otorgar ustedes en sus servicios generales. Luego de ello, el área correspondiente hace la evaluación de ofertas, luego la calificación de ofertas y finalmente el otorgamiento de la buena prueba. ¿Ok? Vamos repitiendo ese proceso porque ahora les voy a indicar en un ratito el por qué. Si ustedes se dan cuenta de ese triángulo, primero viene la presentación de ofertas, la evaluación y después la calificación de ofertas. No se olviden. Ahora, en los concursos públicos, casi lo mismo. Sin embargo, hay un pequeño detalle de diferencia. Primero empezamos con la convocatoria, luego el registro de participantes, la formulación de consultas y observaciones, la absolución de consultas y observaciones e integración, luego la presentación de ofertas, luego la calificación de ofertas y luego la evaluación de ofertas. Si ustedes se dan cuenta en ese triángulo, ¿qué es la posición que cambia entre la calificación de ofertas y evaluación de ofertas? Si nos vamos a la licitación pública, primero es la evaluación de ofertas y luego la calificación de ofertas. Mientras que acá, la calificación de ofertas y luego la evaluación de ofertas. ¿Ok? Y finalmente, el otorgamiento de la buena prueba. Y ojo, con la pregunta que me había indicado el segundo compañero, en las licitaciones públicas, de concursos públicos en servicios generales, siempre están determinados hasta máximo 10 UITs correspondientemente. Si pasan más de las 10 UITs, corresponden a otro tipo de contrataciones. Más adelante los vamos a ver. Acá en los concursos públicos también tienen un monto determinado. Ya no solamente en UITs, sino hasta en 20 URPs correspondientemente de los pagos o de los gastos de consultorías correspondientes. Si más no me equivoco, es hasta ese monto. Ahora, en adjudicación simplificada, en ese tipo de contrataciones, también quiero que abran sus ojitos. Vamos a ver primero la convocatoria, luego el registro de participantes, luego la formulación de consultas y observaciones, luego la absolución de consultas y observaciones, luego la presentación de ofertas y acá en uno solo, la evaluación y calificación de ofertas, para que finalmente hacer el otorgamiento de la buena prueba. ¿Ok? Luego tenemos la selección de consultores individuales. ¿Ya? Primero la entidad pública, ¡pum!, manda su solicitud de expresión de interés, indicando que necesita un consultor individual por tal motivo, o auditorías, qué sé yo, etc. Lanza a la entidad pública la convocatoria. Luego salen los registros de participantes, hacen la recepción de expresiones de interés, indicando cuáles son su trabajo, cuánto están aproximados de poder costear sus servicios profesionales, cuánto es su monto correspondiente, qué es lo que ofertan o cuál va a ser el plus que le va a dar, que le va a diferenciar más de los demás proveedores, ¿verdad? Luego viene la calificación y evaluación y finalmente el otorgamiento de la buena prueba. Ahora, comparación de precios. Los bienes y servicios en general deben ser de disponibilidad inmediata, fáciles de obtener en el mercado y se comercializan bajo una oferta estándar
establecida por el mercado y que no se fabrican, producen, suministran o prestan siguiendo la prescripción particular o instrucciones dadas por la entidad contratante. Cuando hacemos comparación de precios, lo podemos ver de distintas formas. No solamente del tipo del proveedor en la cual vas haciendo partícipe en la licitación, sino hay otra página a nivel nacional que en las contrataciones del Estado se utilizan mucho y las entidades públicas también, que es el Perú Compras. Ahorita les explico. Quiero leer la pregunta. Dice, Ernesto Sánchez, una consulta. De acuerdo a la OCE, ya tenían un cronograma de licitación. La fecha de integración de bases puede ser modificada a otra fecha. ¿Es procedente? ¿Y qué causas y requisitos deben cumplirse para ello, para no tener observaciones para la OCE? A ver, tener un programa de licitación, la fecha de integración de bases puede ser modificada a otra fecha. ¿Es procedente? ¿Y qué causas y o requisitos deben cumplirse para ello, para no tener observaciones para la OCE? Cuando tú vas a ser un proveedor que va a querer contratar con el Estado, primero tienes que saber si tú cumples con todos los requisitos de las observaciones. Ahora, si hay alguien que por ahí dentro de las consultas, de las observaciones correspondientes se dice, oye, ¿sabes qué? Ese proveedor no cumple con sus requisitos. Es obvio que al momento de hacer ver la información o de pedirte la información correspondiente, va a darse un determinado plazo dentro de las contrataciones. Por ejemplo, normalmente es, qué sé yo, sale la convocatoria el día 24. El 25, la separación y la presentación de todos los proveedores, etc. ¡Pum! El 26, las consultas y observaciones. Definitivamente, o al día siguiente te las absuelven o te lo absuelven dentro de los días correspondientes. Solamente la entidad tiene el plazo correspondiente. No es que le limitan a decir, ¿sabes qué? Tú tienes 24 horas para absolver todas las observaciones correspondientes. Ahora, si ellos pueden ampliar, sí pueden ampliar sus fechas de contratación, de poder verificar, etcétera, ya sea por un tema de que hay alguna falencia, de repente de poder suspender la contratación pública, porque ninguno de los proveedores cumple con los requisitos, se han revisado, o ha sucedido algo con respecto a la entidad correspondientemente interna, ¿no? Gracias, Karina. Entonces, eso es lo que podemos observar. Ya, estimado Ernesto, espero haber absuelto la pregunta. Como decía, dentro de la comparación de precios, no solamente los podemos ver cuando los proveedores te los ofrecen, ¿verdad? Por ejemplo, yo necesito 20 lapiceros, o 20 marcas de lapiceros, 20 colores de lapiceros, para que se me sean distribuidas de cada de esos 20 colores, 100 de cada de esos 20 colores en las distintas entidades públicas. Yo le tengo que indicar, yo como proveedor, cuál va a ser el precio correspondiente que yo le voy a dejar, correspondientemente a la entidad pública, cuál va a ser el plus correspondiente que yo le voy a dar justamente por ese objeto, ¿verdad? No solamente en comparación de precios, sino también el plus correspondientemente, ¿ok? Dice, la modificación de la fecha de la integración de base. Pregunto si puede ser modificada por la entidad. Por supuesto que sí puede ser modificada por la entidad y por el área correspondiente. Como te había indicado, siempre van a haber algunas falencias que de repente se puedan dar dentro de las contrataciones del Estado, que les va a permitir a ellos ampliar, no solamente ampliar, suspender o dejar por cerrada, finalizada, el tipo de contratación pública. ¿Ya, estimado Ernesto? Listo. Vamos con lo siguiente. Las contrataciones directas. Tenemos, o el tipo de contrataciones directas, tenemos las contrataciones entre entidades. ¿Ya? Tenemos las contrataciones en situación de emergencia. El ejemplo que le había dado por el compañero por el tema del COVID. Tenemos la situación de desabastecimiento.
4, contrataciones con carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno. 5, porque el producto que yo necesito solamente hay un único proveedor. Y ya no necesitas hacer las contrataciones o la licitación o el concurso público correspondiente, ¿no? Luego, los servicios personalísimos, los servicios de publicidad para el Estado, los servicios de consultoría distintos a las consultorías de obra, que son continuación y o actualización de un trabajo previo ejecutado por un consultor individual. 9, contratación de bienes o servicios, fines de investigación, experimentación de desarrollo de carácter científicos tecnológicos, las adquisiciones y arrendamientos de bienes inmuebles, las contrataciones de servicios de capacitación de interés institucional, las contrataciones derivadas de un contrato resuelto declarado nulo cuya continuidad de ejecución resulta urgente, los servicios especializados de asesoría legal, contable, económica o afines. Tenemos también los concursos de proyectos arquitectónicos. Como yo siempre les indico a los estudiantes en este tipo de temas, son pocos realmente los abogados que tenemos esa especialidad que de repente va mucho más allá de su tema legal, asesoría, en temas de concursos de proyectos arquitectónicos o esta parte de contrataciones del Estado, siento yo que está más enfocada para los especialistas como los ingenieros civiles o los arquitectos, ¿no? Por ejemplo, como podemos observar en la diapositiva, dicen, este concurso de proyectos arquitectónicos se utiliza para la contratación de consultoría de obra para la elaboración de expedientes técnicos de obras urbanas, edificaciones y afines, mediante el cual se evalúa una propuesta arquitectónica, ¿ya? Se designa un comité de selección. Ahora, para la elaboración de la propuesta arquitectónica se designa o se contrata un jurado independiente compuesto por 3 arquitectos de reconocida trayectoria y experiencia profesional. Ojo, si a eso le sumamos que dentro de la entidad pública, aparte que va a haber los actos preparatorios, el área usuario correspondiente, todas las áreas que hemos estado tocando hace un momento, tiene que haber este plus para esa contratación, de que tienen que haber los 3 jurados, los 3 arquitectos de reconocida trayectoria y experiencia profesional, para que puedan participar en este concurso de proyectos arquitectónicos y se pueda decidir cuál. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre si durante la fase de selección surge una discrepancia entre el postor y la entidad correspondiente? Si nosotros podemos ver en nuestra diapositiva que primero tenemos la entidad. Acá hay una apelación debidamente sustentada, pero para que haya apelación significa que tú no estás de acuerdo en que la entidad pública te haya puesto una multa correspondiente, qué sé yo, por no cumplir a tiempo con el periodo de entrega de tu trabajo, de tus servicios, obras, consultorías, etcétera. Apelas debidamente sustentada, ¿quién va a ser la persona que en esta fase de selección, donde ha surgido esa discrepancia, o cuál va a ser este órgano que te va a poder ayudar a resolver esos tipos de conflictos en contrataciones con el Estado? El Tribunal de Contratación del Estado del OCE. El OCE, que siempre lo mira todo y que siempre te va a estar supervisando por encima, aquí está, tiene su propio recuento de árbitros, de conciliaciones, donde van a tener que verificar si realmente la parte del proveedor que está postulando tiene la razón o no, se ha cumplido con los requisitos que indican la ley de contrataciones con el Estado, etc. Ahora, en procedimientos de selección cuyo valor estimado al valor referencial sea igual o menor a 50 UITs, mejor dicho, que todos los que, de cualquier tipo de procedimiento que sea menos del 50 de la UIT, pueden hacer pueden acceder a este tipo de justicia de arbitraje del Tribunal de Contrataciones del Estado de OCE. El recurso de apelación se presenta ante la entidad convocante
y es conocido y resuelto por su titular correspondiente. Ahora, luego de otorgada la buena pro, ¿a través de qué documento se formaliza una contratación? Vemos a través de un contrato de la administración pública, ya sea en acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídico-patrimonial en la cual por lo menos una de las partes es una entidad de la administración pública. Ahora, de las ejecuciones contractuales, tenemos la fase de la contratación pública, en la cual las partes cumplen con prestaciones a las que se han comprometido, el postor tiene que ejecutar la obra, suministrar el bien o presta el servicio por su parte y la entidad tiene que cumplir con efectuar el pago. Mejor dicho, yo te doy el servicio siempre y cuando tú me tienes que efectuar el pago correspondiente. Ese es el tipo de ejecución contractual que tenemos que entender dentro de contrataciones del Estado. La solución de controversias en la fase de ejecución o en las fases contractuales. Tenemos las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato que se resuelve. Habíamos visto que también puede resolverlo en un determinado monto, ¿cuál? El Tribunal de la OCE, ¿verdad? Acá podemos ver el Tribunal de Contrataciones del Estado de la OCE. Acá no solamente es eso, sino que vas a poder acceder a otras fuentes, como las conciliaciones extrajudiciales, la Junta de Resolución de Disputas y el arbitraje institucional. Como sabrán, tiene cosa juzgada las partes que se unen a los tipos de arbitrajes. Ahora, antes de finalizar con ese tipo de temas, nosotros sabemos, bueno, no sé si ustedes han escuchado que hace poco el gobernador regional de San Martín, siendo gobernador, porque 10 antes que culmine su mandato en la región, ha sido detenido junto con otros funcionarios públicos, nuestro querido gobernador regional Bogarín, ¿no? Dentro de las cuales han sacado 10 hechos en distintas circunstancias de contrataciones del Estado, donde supuestamente ha habido irregularidades, ¿no? Dice, después, frente al incumplimiento de la entidad, ¿qué acciones debe tomar? Lo mismo que acabamos de mencionar, podemos ir a al arbitraje, las conciliaciones, todo ello para poder llegar a un acuerdo con la misma entidad. Pero de que tú puedas acceder a cualquiera de ellos, lo puedes hacer, estimado Pascual. Ahora, como les decía, del caso del señor Bogarín Vargas, que hace el día de ayer, o antes de ayer, si no me equivoco, fue puesto a disposición junto con otros 4 funcionarios públicos a 24 meses de prisión preventiva, justamente por el mismo hecho de que al momento de hacer ese tipo de contratos o contrataciones con el Estado, donde había indicado que supuestamente suceden los más actos de irregularidad en el área usuaria correspondiente, ¿no? Donde van a poder determinar quiénes van a ser las personas que van a valorar o sobrevalorar, en este caso, los bienes, los servicios, etcétera, donde, mejor dicho, meten la mano correspondientemente. Pero para eso, no solamente van a perjudicar a un grupo de personas, no solamente a ellos. Vemos acá, los actos de corrupción no solo son motivos de una reflexión personal e interna, también existe un marco legal que los identifica y los penaliza. Vemos, por ejemplo, del ex gobernador del Callao, inhabilitado para ejercer cargos y 26 millones de reparación civil por haberse coludido con una empresa para convertir la avenida Faucet en una vía expresa. Declaró en emergencia la red vial de Callao y luego convocó concurso público para favorecer a una empresa que tiene los parientes. Dentro de los principales delitos de corrupción que se puedan cometer dentro de las contrataciones del Estado, tenemos el peculado, la colusión, la negociación incompatible o el aprovechamiento indebido del cargo, la malversación de fondos, el cohecho activo, cohecho pasivo y la concusión por sí misma. ¿Quiénes van a ser los principales afectados por una contratación pública mal realizada? Tú que estás sentado, yo que estoy hablando y todos los que estamos alrededor.
¿Qué otras consecuencias trae una contratación pública mal realizada? Huelgas, movimientos de personas en masa abundante, reclamando, una ciudad desordenada, sucia, obras inconclusas y ex autoridades que lamentablemente están siendo procesadas. Como en el caso de nuestra querida historia del Perú, ya no solamente son 5 expresidentes en estos últimos años seguidos y continuos, que todos están investigados por cierto acto de corrupción, y que muy aparte ya no solamente se han investigado, sino que, por ejemplo, el caso del día de hoy de nuestro expresidente Pedro Castillo, con prisión preventiva, investigado por otro acto de corrupción. Son 6 los presidentes seguidos investigados correspondientemente a esto. Ahora, hay que tener en cuenta, jóvenes, que lo ético y lo profesional, si bien es cierto, el derecho no solamente es un tema de poder favorecer a las personas que necesiten o las empresas que nos necesiten del apoyo y la asesoría legal correspondiente, sino también actuar en actos de buena fe y no actos que podrían ayudar a conllevarte mucho más adelante de tener que llevar o afrontar ese tipo de procesos judiciales. La ética profesional y sobre todo los valores que les vamos a poner en el plus de nuestro ofrecimiento de servicio, hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no, ya sabemos cómo terminará. Eso sería todo el día de hoy, que les estoy compartiendo el tema del ABC de las contrataciones públicas, por lo menos un tema básico, por un tema de que son muchos los temas más amplios en temas de contrataciones del Estado. Mi pequeña experiencia asesorando tanto a consultorías, empresas, contrataciones del Estado para obras, servicios, etcétera, me han permitido de repente ver un poquito mucho más allá, que hay temas mucho más amplios todavía para tocar. Sin embargo, les quería hablar de forma generalizada del tipo de contrataciones del Estado, cómo acceder a cada una de ellas correspondientemente y qué es lo que pasaría si tú no sigues la relación correspondiente para ese tipo de contrataciones del Estado. Estimado doctor Manuel, escucho. Doctora, excelente ponencia, doctora. Doctora, quería hacerle 2 preguntitas nada más, concretas. Usted manifestó al inicio de su exposición que las personas que están impedidas pueden ser alcaldes, regidores, jueces, y hay una lista extensa de personas que no pueden participar para ser postores o para contratar con el Estado. Doctora, y hay una parte que dice los que tienen relación directa o primer, segundo grado, pero entiendo eso es cuando están casados, ¿no, doctora? O sea, cuando yo tengo un cónyuge que es una juez, o yo tengo un cónyuge que es un alcalde, o yo tengo un cónyuge que es una regidora, etcétera, ¿no? Se debe entender así, ¿no? Es hasta el 4.º grado de consanguinidad en tus 2 ramos correspondientes. Si tú estás casado, entran a tallar las 2 ramos correspondientes. Doctora, pero usted sabe que la norma también se tiene que adecuar a las realidades del Perú y del mundo. En este caso, en nuestra realidad actual, casi ya mucha gente no se casa. Es decir, si yo no me caso con una persona, si bien es cierto, puedo salir con una señorita, puedo salir de vez en cuando, eso no me convierte en su esposo. Si bien es cierto, en el derecho hay la figura del conviviente, pero eso tendría que probarse, llevarse a registros públicos y todo lo demás. Entonces, mi pregunta es, mucha gente me puede ver con usted o con cualquier mujer, pero esa persona de repente es una regidora, es un alcalde, es una jueza superhonoraria, qué sé yo, pues, ¿no? Entonces la gente va a decir, no, pues no, o sea, si tiene una relación, todo el mundo lo ve, claro, pero no estamos casados, ¿no? Entonces, en ese aspecto, doctora, ¿qué dice la ley, qué dice la norma en su experiencia? O sea, todo el mundo me ve, o sea, es público, Vox Populi. No, la ley no te indica que tú tienes que estar casado obligatoriamente para demostrar que ahí es un 4.º grado de consanguinidad, para poder demostrar si puedes o no puedes postular a una contratación del Estado. O si, digamos, en el caso de una municipalidad, un regidor que no está casado, que tiene una conviviente por ahí, que no todos lo saben, y esta tiene su empresa dentro de la cual le contrata al hermano y el hermano saca la cara correspondientemente, pero si yo logro demostrar que hay un vínculo directo con ellos, no solamente por un tema familiar, sino también por un tema de relevancia, de amistad, amical, etcétera, tú puedes hacer tu observación correspondiente y solicitar la paralización de esa persona para hacer la contratación pública del Estado. La ley no te dice, oye, tú tienes que demostrar que obligatoriamente
tiene que estar casado para que puedas demostrar el 4º grado de consanguinidad. No, simplemente el mismo hecho que tú tengas una relación y hay intermediarios con esa persona, hace que definitivamente tú puedas suspender tu contratación con el Estado. ¿Me entiendes? Ya, doctora. Doctora, una consulta más. Vamos a suponer que una persona, cualquier persona normal, sea un proveedor del Estado, pero vamos a suponer que haya postulado para la alcaldía o para ser regidor, ¿no? Y usted sabe que en todos los procesos a nivel nacional siempre fallece uno o a veces los alcaldes lo sacan y sube el primer teniente alcalde y así sucesivamente suben los demás regidores. Y esa persona de repente fue declarada por el Jurado Nacional de Elecciones porque hay una resolución que lo sube como el nuevo regidor y de repente ese mismo día ganó la buena pro. La pregunta, ¿cómo quedaría? Hay una resolución del jurado que lo designa como ganador de buena pro, pero todavía no lo sabe la empresa, y el Jurado Nacional también lo sube como nuevo regidor. ¿Cómo quedaría? ¿Se anularía? Automáticamente se anula y se queda en vacío la contratación pública del Estado y están en toda la posibilidad de empezar nuevamente con la licitación de la contratación con el Estado. Automáticamente se anula. Y ojo, y está mal formulada tu pregunta, porque ten en cuenta que no solamente los alcaldes pueden postular, pues si tú me dices que esa persona que ha sido el primer regidor, que ha fallecido el alcalde y sube para ser alcalde correspondiente por ser primer regidor, el mismo hecho de que le sea regidor no puede postular. O sea, la pregunta no va por ahí. Yo considero que de repente variaríamos la pregunta, sin embargo, el mismo hecho de que sea regidor no va a poder postular. Ya, no, doctora, me refería... puedes hacer las observaciones desde el inicio nada más. No, doctora, de repente me entendió mal. Me refería cuando un alcalde lo vacan y sube el primer regidor, automáticamente va a quedar un vacío del último regidor, es decir, el Jurado Nacional de Elecciones tendría que escoger un nuevo regidor accesitario. Exactamente. De la lista accesitaria para subir el que continúa en la cola. Exactamente, a eso me refiero. Definitivamente así tuviera que ser. Automáticamente se cierra el proceso de selección, se le deja a la persona fuera e inmediatamente tiene que iniciar nuevamente con el proceso de selección o quien continúa con el puntaje más alto del segundo después de él, ¿no? Doctora, va a acordar de acuerdo con la entidad. Doctor, y si gana la buena pro y 2 días después lo escoge, lo nombra como accesitario, se anula automáticamente el tribunal de la OCE, de contrataciones del Estado de la OCE, te lo anula automáticamente. Es más, si tú no lo haces y te informa primero la OCE, o el Estado correspondiente, te multan, así que tú tienes que informar inmediatamente en tiempo récord. Doctor, una pregunta, esa es otra pregunta y con eso termino, pero de todas maneras ya no habría un derecho ganado, es decir, esa persona no sabía si iba a ser accesitaria o no, porque no se sabía si iba a subir el nuevo alcalde o no, o sea, es como un limbo, ¿no? Es como o sea, ella no sabía que iba a subir o no, entonces mi pregunta es esa. Pero tú sí sabías, pero ojo, pero tú al momento de postular para un cargo accesitario, ya sea para consejero regional, para regidor, etcétera, tú inmediatamente también tienes que informar, o también la otra parte o otros proveedores saben que tú estás en una lista accesitaria, inmediatamente te pueden poner en observaciones y consulta. Eso es 1. 2, cuando tú estás en la lista accesitaria e inmediatamente tú indicas, o bueno, no, como me dices tú que no sabe, y 2 días después de haber firmado la buena pro, etcétera, es el ganador y fallece el alcalde, sube y es la persona accesitaria, tiene 2 cosas: renuncia inmediatamente y después de que le haya informado a la OCE para que no le hayan puesto su multa, renuncia para la regiduría y sigue la contratación con el Estado, o simplemente apela correspondientemente informando que no ha tenido conocimiento porque no le han notificado correspondientemente o legalmente en este caso, y podrías a una segunda instancia poder apelar. O sea, tienes formas de poder salvarte. Correspondientemente. Siempre hay una segunda instancia. No, en la primera instancia se van a quedar, pues, ¿no? No, sí, doctor, lo que pasa es que aquí en provincia usted sabe que las provincias siempre son movidas y siempre hay muchos casos de eso, que sale el alcalde, sube así, normalmente. O se va a la cárcel el alcalde también, bajado el alcalde. Sí, pues, doctor, así lamentablemente a veces el Perú, pues, saca un alcalde, no llega el año y bueno, ya, es todo, pues. Muy amable, doctora, gracias. Gracias. Estimada doctora Sharon Cardona. Hay una pregunta. Buenas noches. Para trabajar como cotizador en la oficina de logística,
sí o sí tienes que tener certificación de OCE o es opcional. Yo pienso que es mucho más, mucho más puntual que le corresponde a la entidad pública que te va a contratar. No te dicen, o por lo menos al momento que tú vas a postular el cargo correspondiente, no te indica, sabes que tienes que tener contratación del OCE, pero sí te indica que tienes que manejar, por ejemplo, el sistema de Perú Compras, tienes que manejar los tipos de proveedores a nivel nacional en las páginas que te permitan acceder del Estado, y eso, ¿quiénes son los que dan las capacitaciones? Normalmente es la OCE, ¿no? Y por lo tanto, cuando tú vas a tener que suplir o ver ese tipo de requisito que sí cumples, va a ser a través de la OCE. Algunos te lo piden directamente, contratación a directa, o otros no, pero tienes que demostrar dentro de ello, que normalmente no te puedes escapar de ello. A ver, otra pregunta más. Ya, ok. Desde el colegio de abogados. Estimada doctora Sharon Cardona. Estimado Sharon Cardona. No le escucho. Bueno, había otro doctor Chávez Chacón, no sé qué apellido leí. Mensaje directo. Bueno, yo no puedo ver los mensajes cuando son mensajes directos. Buenas noches, doctora. En caso que desierta la licitación pública, el nuevo proceso de selección es el mismo. Perdón, ¿puedes subirlo un poquito? ¿El nuevo proceso de selección es el mismo o cambia? Definitivamente va a ser el mismo, a excepción de que se haya visto un cierto tipo de irregularidad que con la nueva contratación tú lo puedes modificar o ampliar el tipo de la convocatoria. Cualquiera de los dos puede suceder. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, la manito de Sharon Cardona, la doctora Sharon, está levantada, pero no logro escucharla ni ver Buenas sus noches. preguntas. Ahora sí Doctora, me logro buenas escuchar. noches. Buenas Sí, noches, doctora, sí, ahora he sí le tenido un escucho. poquito de inconvenientes. Muchas gracias. Bueno, más que una consulta, es un comentario, y quizás también porque usted, que se encuentra más actualizada, me pueda ayudar. Es en relación a la pregunta que hacía el doctor Ceballos del caso de los regidores en un alcalde de un proceso, ¿no? Que pudiesen ingresar una vez que bueno, en el caso del accesitario que indicó, se ha dado ese caso en la región de Moquegua y también en el caso de alcaldes que ganaron. Y bueno, el proceso se convocó con anterioridad y después ganaron, y los procesos no se declararon nulos, tampoco el OCE los ha observado ni se les ha multado, simplemente porque el hecho a la cual cuando se ha hecho a la fecha de convocatoria, ellos no se encontraban impedidos y no se les podía em, no permitirles participar en un procedimiento de selección. Entonces, no sé si eso ahora, creo que en octubre ha habido una última modificatoria, haya cambiado y sea como usted nos indica. Quisiera, por favor, que me ayude en eso. Gracias. Bien. Con respecto a la última modificatoria de contrataciones con el estado de los accesitarios o correspondientemente en el tiempo de la temporalidad, bueno, no tengo conocimiento que hayan ampliado esa parte, pero lo que yo sí tengo conocimiento es que cuando suceden ese tipo de cosas, de que ninguna de la OCE no se la ha multado, no se ha hecho desierta la contratación pública, inmediatamente, si tú como proveedor, que normalmente sucede las contrapartes, los proveedores que han perdido, inmediatamente informan a la fiscalía y automáticamente se paraliza y te piden toda la información correspondiente. Ahora, dime tú, ¿quién crees que va a tener que pagar un monto mucho más alto en reparaciones civiles? ¿El proveedor o la entidad del Estado correspondiente? Va a ser la entidad del Estado correspondiente para la entidad del Estado correspondiente, cosa que se ha sucedido, ojo, del Estado, pago de reparación del Estado al Estado. Ahora, lo que yo sí te puedo informar, que dentro de la ley de contrataciones del Estado, tú tienes que cumplir los ciertos requisitos para poder verificar si ha habido un acto de buena fe o de mala fe
en tu contratación. Si no se ha verificado el acto de mala fe, automáticamente, pues, o bien tienes que informar a la entidad pública correspondiente si vas a seguir en la regiduría o vas a seguir la contratación del Estado. Pero de que los dos al mismo tiempo, no vas a poder. Tiene que haber un tipo de información correspondiente a eso, estimada doctora. A ver, otra pregunta dice, teniendo en consideración de que por la pandemia, la comercialización de productos de higiene como el jabón, y resulta que el INPE, supongo habrá querido decir, solicita por menor cuantía la adquisición de cierta cantidad de jabón, y que por la normativa que dice que puedas fabricar y comercializar después de, puede regularizar su autorización sanitaria. Por esa situación se hizo. La compra no ha tenido la observación, causó daño o puso en peligro el personal del INPE, los reclusos, dado que el procedimiento de autorización es engorroso, no lo desarrolló ni obtuvo la autorización, como fue una sola compra, lo dejó así. Resulta que la gerencia de salud ha denunciado tanto al personal del INPE y al proveedor por la comercialización ilegal de esos productos, pero si en la misma normatividad por emergencia se realiza esa compra, además que no había ese producto en el mercado y en consecuencia se salvó vidas humanas, procede esa denuncia. Tú me dices, estimado doctor Gamarra, tú me dices por la contratación directa, ¿a eso te refieres? A ver si me puedes responder por ahí. ¿Te refieres específicamente a la contratación directa? Ok, correcto. Doctor Gamar, hay que tener en cuenta dos cositas. Que si bien es cierto para la contratación directa, ya puede ser por ser único proveedor o porque solamente tú puedes abastecer o te han escogido a ti para hacer una compra directa, hay que tener en cuenta dos cosas. Si tú como entidad lo has realizado la compra directa porque has sido uno de los que más historial de compras ha tenido en productividad con tu entidad pública y por eso te han contratado directamente y no has revisado, es un punto. Ahora, en segunda instancia, si podemos ver desde otro escenario, que si tú has realizado esa compra o esa adquisición por ser el único proveedor, es muy distinto, porque sí procedería en los dos puntos o en los dos escenarios, porque la entidad no solamente, si bien es cierto, tiene la capacidad de poder hacer contrataciones directas correspondientes, pero también tiene el trabajo de velar si cumplen con todo lo que te van a pedir para contrataciones con el Estado. Por ejemplo, si es como un tema de salud, tiene que pedirte todos tus datos actualizados. Datos que sí o sí se los realizan por más que sean contrataciones directas, independientemente de que tú seas la única persona que puede abastecer ese tipo de productos. Ahora, lo que tú tienes que hacer para que, bueno, una pequeña estrategia, ¿no? Indicar que por el tema del tiempo, definitivamente no se ha podido actualizar del todo, pero si ha habido un daño en la cual se tiene que reparar, definitivamente pues la denuncia correspondería, y no solamente para la entidad, sino también por la parte usuaria de quien estaba encargado de poder ver si cumple o no cumple los requisitos, y esa abonaría no solamente un delito, sino otros delitos correspondientes, omisión de funciones, etcétera. A lo que corresponde. Desde mi punto de vista siempre va a ser pues que corresponde la denuncia penal y sí procederían de todas formas si han habido daños y perjuicios dentro de ello. Alan Flores, un proceso de selección convocado y declarado desierto por 3 veces, ¿puede ser convocado por una 4ª vez? No, no, estimado Alan. Ya no correspondería a las 3 veces, sino ya la misma entidad buscaría de forma propicia y única poder ver o esperar el tiempo determinado para que puedan volver a hacer la convocatoria correspondientemente y poder ver si cumplen o no cumplen, cuál ha sido la falencia de que no hayan cumplido los requisitos y reajustar nuevamente los requisitos correspondientes. Pero después de un determinado tiempo, después de las 3 veces de convocatoria. ¿Otra pregunta?
Doctora Paz, buenas noches. En caso que haya una convocatoria de proceso de licitación y hay buena pro en caso de las especificaciones están mal, ya se entregó el bien, a la vez ya le dieron la conformidad. A ver, vamos por partes. En caso que haya una convocatoria de proceso de licitación y hay una buena pro, en caso de las especificaciones está mal y ya se entregó el bien, ¿a qué te refieres? ¿A la especificación del producto o a la especificación del tipo de los requisitos del proveedor correspondiente? Ahí hay dos puntos muy distintos que también tienen respuestas distintas. Si es con respecto a los productos, definitivamente tiene que la empresa ganadora o otorgada por la buena pro, inmediatamente, la entidad, ¿qué es lo que tiene que decir? ¿Sabes qué? Ha habido una falencia, nos faltó deber ese requisito, díganos usted si está en la capacidad de cumplir y en el plazo determinado en los mismos requisitos que nosotros hemos pedido inicialmente. Si esa persona dice que no, automáticamente ¿quiénes lo van a hacer? Lo van a ver en un arbitraje institucional, en una conciliación correspondiente, ojo, dependiendo de la cantidad de las UITs, del proceso de selección, y lo puedan verificar y llegar a un nuevo acuerdo correspondiente. Si no se llega a un nuevo acuerdo correspondiente, inmediatamente, ¿qué es lo que hace la entidad pública? Hace desierta, pues no, la convocatoria correspondiente. Espero haber cumplido con todas sus preguntas. De repente creo que ya no hay más preguntas. Correcto, muchas gracias a todos los participantes por haber hecho sus preguntas el día de hoy con la doctora Barenka. Doctora, muchas gracias por haber sido partícipe en esta clase didáctica magistral contando con el tema ABC de las contrataciones públicas. Le deseamos de parte del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa los mejores deseos profesionales para usted, así como también le agradecemos por su tiempo académico que se ha tomado el día de hoy para explicarnos y argumentar y hacernos razonar acerca de ese tema muy importante que necesitamos saber, y creo que ha sido muy fructífero para todos el día de hoy la presente clase. No sin antes, estimada doctora, hacer uso de una captura de pantalla para tenerlo de recuerdo de la clase del día de hoy. Por favor, solicitamos a todos los participantes que puedan activar sus cámaras para que de esa forma podamos tomar una captura. ¿Correcto? Y de igual manera, comentarles que todos los participantes, por favor, tienen que estar en la sala del Zoom porque va a haber un comentario acerca de la prueba del examen que se va a solicitar en estos días del presente diplomado. ¿Pueden hacer uso de sus cámaras, por favor? ¿Sí? Muchas gracias, doctor Hugo, doctor Alfredo, doctora Carolina. Muchas gracias, doctora Liz. Muchas gracias a todos los que están prendiendo sus cámaras. Muchas gracias, doctor Vico, doctora Lisette, doctor Juan, doctora Juliana. Excelente. Correcto. Excelente. Estimado doctor Clinton, está en la sala de sesión. Le concedo el uso de la palabra para que pueda realizar lo pertinente. Muchas gracias, doctora. Bendiciones y cuídese mucho. Hasta otra oportunidad. Gracias. Buenas noches. Gracias con todos doctora ustedes. Berenka, Buenas qué gusto noches. saludarlo. Buenas noches. Gracias, doctor Clinton. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, doctora. Un abrazo igual. Gracias, doctor Jesús. Gracias, estimados doctoras y doctores. Ya solo estamos por la plataforma de Zoom. Brevemente a lo que hemos acordado el día de hoy.